Y bienvenidos sean todos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Estamos gozosos de poder compartir con todos ustedes este nuevo servicio informativo. Vamos a continuación al adelanto de algunas de las informaciones que estaremos presentando. Los conferencistas internacionales Guillermo y Milagros Aguayo llegan al Paraguay para el Congreso Familiar organizado por la Iglesia Más que Vencedores en Asunción. El profesor Cornelius Neufeld nos explica los detalles del libro Huyendo del Paraíso, versión en español, una narrativa de desbordante historia. El director de TV Sion en Argentina, Pastor Víctor Panarello, tiene una entrevista exclusiva en el Noticiero Cristiano con el tema Los medios de comunicación como instrumentos evangelísticos. Y en el siguiente material conoceremos un poco acerca de la Universidad Latinoamérica de Teología. Acompáñennos. La Universidad Latinoamericana de Teología, en su representación paraguaya, días pasados organizó un congreso para pastores denominado Reavivando el Fuego del Espíritu Santo. El encuentro tuvo a renombrados pastores, evangelistas y conferencistas de nivel internacional. La visión nuestra de Renovando el Fuego de Dios era que lo que hoy tenemos lo podamos usar para el reino y que Dios pueda reactivar esa fe y no que los pastores digan, ya estoy viejo, ya hasta ahí nomás llegué. No, la idea nuestra es que el fuego de Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La Universidad de Teología en febrero del año próximo tendrá su sede aquí en Paraguay y estará abierto a los líderes y pastores de cada iglesia sin importar denominación, que deseen entrenarse para transformar vidas a través de las Sagradas Escrituras y el poderoso nombre de Jesucristo. Estamos trayendo la licenciatura. Son cursos que se dan una vez por mes, un sábado al mes, desde las 8 de la mañana hasta 4:30 de la tarde, en donde los pastores, esto es para pastores, que ya tienen años en el ministerio, que por falta de tiempo y muchas veces por la escasez de recursos no ha podido terminar y ya por los años que tienen tampoco puede ir a ingresar a una universidad secular para obtener un título legal universitario que le pueda avalar su grado de educación, ¿verdad?, frente al gobierno, a las autoridades. Y a continuación queremos dar paso al pastor Víctor Val, quien ya llega con el comentario de la semana. Muchas personas sufren del cansancio. Pareciera que el cansancio es una enfermedad. Tal vez podríamos llamarlo una enfermedad moderna. Inclusive podríamos llamar al cansancio el primo hermano del estrés. En muchos casos, de hecho, es lo mismo. Relacionado con esta enfermedad moderna está la depresión. La depresión naturalmente es una enfermedad afectiva muy seria. Y no todo lo que hoy llamamos depresión realmente es una depresión. Pero lo decimos así, tuvo una depre, como si esto fuera algo casi elegante. Pero volvamos al cansancio. Naturalmente hay un cansancio bueno y saludable. Es el cansancio físico como consecuencia del trabajo físico o del deporte. Pero no todo cansancio es saludable. Hay personas que duermen mucho, hacen poco y están cansados. Y ni ellos mismos saben por qué están cansados. Les cuesta inclusive acostarse a la noche. No tienen ganas para levantarse a la mañana. No tienen ganas para ir al trabajo. Y menos ganas todavía para hacer algún trabajo. Pareciera que están cansados sin razón. Cuando una persona sufre de un cansancio sin razón, esto es preocupante. No es lo normal. Tal cansancio trae consecuencias. Pueden ser consecuencias físicas como alguna enfermedad o pueden ser consecuencias emocionales y en tal caso nos sentiremos como un animal que está cargado con una carga muy pesada. Pero las consecuencias también pueden ser espirituales y así muchas veces dejaremos de orar, nos faltará la disciplina para la lectura de la Biblia,
no iremos a la iglesia, empezaremos a fijarnos en las cosas negativas de la vida. Dios, sin embargo, promete darnos descanso. Dios desea que aprendamos a descansar en Él y en su soberanía. En el profeta Jeremías leemos: satisfaré al alma cansada y saciaré al alma entristecida. Jesús, al observar a la gente, se daba cuenta de esta condición humana. Él sintió una profunda compasión por ellos. Les dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y de sus cargas, y yo los haré descansar. Qué hermosa invitación tenemos. La promesa de Dios a Jeremías, que desea saciar y satisfacer a las personas cansadas, a las personas tristes y agobiadas. Y como si esto fuera poco, Jesús nos invita a acercarnos a Él, y Él mismo desea darnos descanso. El pastor y teólogo Samuel Gerber, de Suiza, ya fallecido, ha escrito un hermoso librito acerca del cansancio y cómo superarlo. En este libro describe algunas de las causas del cansancio. Y esto puede ser sorprendente para algunos de nosotros. A lo mejor nunca hemos pensado en la causa que voy a mencionar ahora. Esta causa se llama deshonestidad. Sí, escuchó bien, deshonestidad. Ya Adán y Eva trataban de esconder su pecado siendo deshonestos. Buscaron algún tipo de excusas o explicación. Se escondieron, sintieron vergüenza, y así nos pasa muchas veces a nosotros también. Vivimos una vida marcada por la deshonestidad. Escondemos pecados, nos ponemos una máscara para poner una mejor cara. A veces somos deshonestos con nuestros hijos, a veces somos deshonestos con nuestro cónyuge, a veces mentimos a los padres, y cuántas veces nos mentimos a nosotros mismos. Y ni que decir a Dios, cuántas veces ya hemos intentado escondernos de Dios. La deshonestidad parece ser un juego, el juego de ser alguien que no somos, el juego de esconder nuestro pecado. Ahora, la energía que gastamos con este juego de esconder nuestro pecado es demasiada. La energía que gastamos en cubrir una mentira con la otra, en inventar excusas, en hacer desaparecer huellas. ¿Quién ha asumido la actitud de la deshonestidad? ¿Quién está practicando la mentira? Tal persona seguramente está sufriendo del cansancio. Qué mal a veces nos sentimos. Quisiéramos gritar y gritar: estoy harto de este juego. Mi amigo, hay una manera de superar este tipo de cansancio: poner fin al juego de la honestidad. Mire, esconder tu pecado no lo hace desaparecer. La mentira no puede contra la verdad. La máscara no puede cambiar la realidad. Al rey David le pasó algo muy similar. Y cuando se dio cuenta de esto, él mismo dijo: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como la flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. En otra parte el salmista dice: ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. A primera vista, esta verdad parece ser dura, pero en realidad es un gran consuelo. Nos invita a terminar con el juego de escondernos de Dios, de mentirle a Dios, de ponernos una máscara, de pretender ser alguien
quienes no somos. Y la mano de Dios nos sostiene. Nuestro descanso no lo vamos a encontrar en nosotros mismos, lo encontramos en Dios. Y venga a mí ustedes que están cargados y cansados, dice Jesús. Mi amigo, ¿estás sufriendo del cansancio? La invitación está hecha, pero no por mí, sino por Jesús, quien conoce muy bien tu cansancio. Aprenda a descansar en quien realmente te puede dar el descanso que necesites. Un verdadero descanso para tu alma. Hecho en Casa Producciones trae una nueva propuesta musical con sonido urbano especialmente orientado al público juvenil. A continuación, acompáñenos a conocer más acerca de este nuevo material. Proyecto Dunamis Urbano Volumen 4 es un CD con músicas con estilo hip hop y reggaetón, de la productora Hecho en Casa. Charlamos con el productor y director César Chipola para conocer más detalles acerca de esta interesante propuesta juvenil. La gran cantidad de jóvenes que gustan solamente de estos estilos bien juveniles, no les interesa otro estilo. Y como ninguno de estos estilos musicales, ni el rap, ni el reggaetón, ni el hip hop, daña su vida espiritual, ni tampoco daña su salud como otros estilos, ¿por qué no darle a estos jóvenes un estilo musical al cual a ellos les gusta, pero con mensajes que van a edificar su vida? Para el señor César Chipola fue todo un desafío ser parte de este proyecto por la diversidad de géneros musicales que se encuentran en el material. Este emprendimiento contó con 4 artistas fijos como Sergey Bro, Américo, Ricardos, Reca y artistas invitados como Ismael y Mr. Pichi. Este material lo puede encontrar en las librerías cristianas y como novedad este mes en la capital de nuestro país y en el interior organizarán conciertos presentando este CD que será de bendición para miles de jóvenes. Y al volver de la pausa vamos hasta la ciudad de Filadelfia en el Chaco paraguayo para conocer más acerca de una congregación que cumple 10 años de servicio en esta localidad. No se vayan que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. La Roca de la Fe de la ciudad de Filadelfia cumple 10 años de servicio a la comunidad. A continuación conoceremos más acerca de esta congregación en el siguiente material. La Iglesia Cristiana Roca de la Fe de la Convención de los Hermanos Menonitas en la ciudad de Filadelfia actualmente apunta hacia un desarrollo integral de la congregación. Cuentan con 140 miembros, los cuales se encuentran involucrados en los diferentes ministerios, como ser así en los de damas, hombres, jóvenes y niños. El pastor de la iglesia nos comenta que las diferentes iglesias de la ciudad, 14 en total, se han unido para llegar con el mensaje del Evangelio a todas las personas de la comunidad, a más de toda la gente que llega a la ciudad por motivos laborales. Estamos trabajando un poco con la asociación de pastores, con el comité de pastores, de ver un poco que las iglesias tengan un poco más de protagonismo dentro de la sociedad, de resolver un poco algunos conflictos sociales, familiares, y en todos los sentidos era de poder un poco más cumplir un poco un rol protagónico de una iglesia viva, ¿verdad? Como congregación tienen a su cargo además la frecuencia de una radio cristiana y una escuela privada. La Iglesia Roca de la Fe actualmente trabaja muy de la mano con los diferentes empresarios de la zona en el ámbito espiritual, y en ese cometido van introduciéndolos en la misión del evangelismo, para que sus trabajadores no solo reciban el sustento para sus necesidades económicas, sino también el sustento espiritual que precisen. Gustavo Ortiz Bobadilla conoció a Dios alrededor de 20 años atrás. Se congrega en una iglesia, en la Iglesia Libertad y Gozo, donde sirve en el área de audio en la iglesia hace más de 10 años. Actualmente él trabaja en ambientar con música los ambientes musicales. A continuación conoceremos más acerca de su testimonio. Gustavo Pastor Ortiz Bobadilla inició en 1984 su trabajo en la ambientación musical de distintos tipos de acontecimientos, desde fiestas de cumpleaños hasta fiestas bailables.
En el 92, un amigo le invitó a asistir a una iglesia cristiana, donde conoció y aceptó a Cristo como el Salvador, y él restauró a su familia. Yo me casé en el año 1990, ¿verdad? Y en el 92 yo me convertí, ¿verdad? Pero en ese lapso de 2 años ya me estaba prácticamente separando otra vez. Y ahí fue que el Señor le utilizó a una persona, a un amigo mío, ¿verdad? Y vino, me habló me presentó la palabra, ¿verdad? Y yo le acepté al Señor como mi Salvador. O sea, me invitó a la iglesia, nos fuimos y le acepté al Señor, ¿verdad? En el 92 fue eso. Y a partir de ahí comencé a caminar con el Señor y tuvimos varias experiencias. El Señor restauró mi matrimonio y ahí sucesivamente comenzamos a caminar junto con mi esposa. Gustavo continuó trabajando con la discoteca, con música secular, hasta que tuvo un grave percance que le hizo reflexionar acerca de lo que estaba haciendo. Fue una experiencia un poco dura la que me pasó, era que tuve un evento en el Deportivo de Sajonia y ahí el tablero de la instalación se incendió, ¿verdad? Tuvo que explotar todo, ¿verdad? Y entonces yo entendí que era ya una advertencia de parte de Dios dejar ya hacer ese trabajo y hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Que dedicarme ya a hacer algo para Él, ¿verdad? Y yo creí que entendí que es hacer música cristiana para el Señor, ¿verdad? Y dedicarme ya a hacer ese trabajo a partir de esa fecha hasta este tiempo. Desde el 2000, GBS ofrece su servicio de ambientación musical exclusivamente con música cristiana para todo tipo de actividades. La discoteca está compuesta de 100% música cristiana, totalmente cristiana. Y entonces es difícil que yo pase música secular porque no estoy en el tema, no estoy actualizado, entonces es netamente música cristiana para eventos sociales. GBS trabaja con discos originales que garantizan la calidad de sonido. Existe variedad de estilos musicales para todas las edades, con mensajes que edifican. Hay música para todos los gustos, para todos los estilos. Hay para jóvenes, adultos, de todos los estilos hay. En la música cristiana hay una variedad de música, ¿verdad? Entonces, que la gente contrate en ese servicio y la bendición va a ser doble, va a ser porque además de bendecirme a mí con ese trabajo, está bendiciendo a la gente que van a estar en ese evento, van a escuchar el Evangelio a través de la música. Eso es lo importante. Entonces, de repente hay posibilidad de que la gente se convierta a través de la música. Porque ya tuve varios testimonios de que gente se convirtió a través de la música. Huyendo del Paraíso es el libro escrito por Cornelius Neufeld, quien fue uno de los fundadores y pioneros de la colonia y cooperativa Fernenheim. A continuación conoceremos más acerca de este interesante material. Huyendo del Paraíso fue escrita a los 30 años de la colonia en idioma alemán y fue lanzada en la revista Menoblat, revista más antigua del Paraguay. Mas hoy los familiares y seres queridos del autor invirtieron su tiempo en traducir la obra, que fue escrita en alemán. La misma transmite con un vocabulario peculiar e interesante el testimonio de vida de quien fue despojado de sus bienes, torturado y posteriormente forzado a abandonar Siberia y luego Moscú en tiempos del socialismo del siglo XX por profesar la fe cristiana. Ahora lo podemos entregar a nuestro pueblo paraguayo para que conozcan una pequeña situación, unos años de nuestra larga historia y justamente este trecho de salir, de vivir en la Unión Soviética bajo este terror satánico, podríamos decir, bajo Stalin, ¿no? Y cómo logró este pequeño grupo de gente menonita de fe evangélica cristiana para salir de este lugar tan hermoso. En este libro mi tío está comentando con un idioma muy agradable, porque él era medio literata y también la gente que corrigió dijo, da para leer. Reconocen de que este material es un legado muy importante para las futuras generaciones, además de ser un libro rico en historia, anécdotas y experiencias de los menonitas en Paraguay. El mismo brinda un agradecimiento al país por haberlos recibido como nación y permitir el espacio de ser pioneros en muchas áreas. Cornelius Neufeld, sobrino del autor del libro, lamenta la trágica historia vivida por sus antecesores en Rusia y pide a Dios que nunca el Paraguay sufra de gobiernos tan crueles. Y quiera Dios que nuestro pueblo, nuestro Paraguay, nuestra patria, que sigamos viviendo en paz, en una paz social también. Y esto quiere decir que los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, los que también tenemos algo, demos la mano
también a los necesitados. Démosle formación, démosle educación, una formación profesional, que cada uno de nosotros los paraguayos tengamos nuestra profesión, nuestra autoestima, nuestro valor de vivir. Y a la vuelta de la pausa vamos nuevamente al Chaco para conocer acerca de una radio que trabaja con comunidades indígenas, brindando programación tanto en español como en dialecto indígena. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. La comunidad Pesenpo cuenta con una radio en el Chaco donde están generando un gran impacto a partir de su programación, tanto en español como en dialecto indígena. La comunidad nativa de Pesenpo en Loma Plata, Chaco, cuenta con una radio cristiana en la cual ya vienen trabajando desde hace casi un año. La misma depende de la cooperativa de Pesenpo, además de trabajar en conjunto con la iglesia menonita de la ciudad. La labor de la radio está dirigida a llevar el mensaje de Jesucristo a todas las personas, en especial a los indígenas del Chaco, que se encuentran en lugares muy lejanos y no pueden asistir a alguna iglesia. Y esos son los valores que estamos haciendo dentro de la comunidad para alcanzar, y también tenemos con la predicación de la palabra de Dios, pero de nuestro idioma. Estamos alcanzando más que 140 kilómetros por el momento. Y una vez que tengamos con eso todos los requisitos que están exigiendo aquí en nuestro país, en Conatel, allá vamos a tener más todavía. Nuestro Dios es grande, Él ha hecho una cosa importante para cada uno que están sintonizando ahí en esa radio, FM 87.9, Radio La Nueva Jerusalén. La radio de la comunidad de Pesenpo trabaja actualmente con voluntarios no remunerados, que cuando estén en mayor crecimiento gozarán de un digno sueldo. A futuro se proyectan también con una televisión propia y en su idioma. Como comunidad piden oración a todo el pueblo cristiano para que Dios siga derramando de sus bendiciones y gran bondad. Y a continuación queremos dar la bienvenida a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya nos trae las novedades e informaciones del ámbito de los deportes. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos al Ministerio Deportivo del Paraguay, está realizando varias actividades de promoción y capacitación dentro del país y también en el exterior. Con miras a lo que será la temporada veraniega del Ministerio Deportivo en Paraguay, se realizan cursos y presentaciones sobre estas actividades. Por tal motivo, se llevó a cabo en Encarnación una jornada donde participaron pastores, líderes, personas relacionadas con los deportes. Aprovechando lo que Encarnación ofrece en sus playas y todos los deportes de verano que uno puede utilizar y bueno, que estén disponibles también para la iglesia local. La idea es llevar la visión a la iglesia de que en tiempos de verano podemos salir de las cuatro paredes y involucrarnos en actividades deportivas, recreativas, con el fin de compartir y relacionarse con la comunidad toda. Además, se prepara una delegación de 5 personas que viajarán a Serena, Chile, a participar del curso de capellanía deportiva organizada por la Coalición Chilena de Deportes con el aval del gobierno chileno. Creemos de que va a ser una muy buena oportunidad para capacitar gente para trabajar específicamente con deportistas a través del deporte, con equipos deportivos ya sea de escuelas, colegios, universidades y también, ¿por qué no?, equipos profesionales de deportivos, ¿verdad? La intención es traer ese modelo de entrenamiento chileno y presentar a las universidades a modo de poder contar con capellanes deportivos especializados en Paraguay. Realmente en nuestro país no existe un capellán deportivo como tal. Existen personas que han atendido en diferentes áreas, especialmente la espiritual y familiar, a deportistas, pero no la figura del capellán deportivo, como sí lo tienen selecciones como la de Brasil, la de Estados Unidos o España, Rusia. Y nosotros queremos esa figura, realmente queremos tener a una persona que se encargue de no solamente el aspecto emocional, sino que también de la parte espiritual y familiar de los deportistas.
Por otro lado, para el mes de diciembre se espera la llegada de un equipo deportivo masculino femenino de fútbol proveniente de Nueva Zelanda, que disputarán varios encuentros con equipos paraguayos. Dwight Howard es un basquetbolista cristiano de la NBA. Él logró muchos campeonatos, pero él dice que la gloria es toda para Dios. Dwight Howard, nacido el 8 de diciembre de 1985 en Atlanta, Georgia, es un jugador de baloncesto estadounidense que milita en Los Ángeles Lakers de la NBA, donde juega en la posición de pivot. Ha logrado con los Magic 3 títulos de división y un título de la conferencia, y ayudó a la selección estadounidense a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Individualmente ha conseguido ser 6 veces seleccionado al All-Star Game de la NBA, 5 veces el primer mejor quinteto, 4 veces en el primer mejor quinteto defensivo, y además de que ha estado también en el tercer mejor quinteto de la NBA y en el segundo mejor quinteto defensivo. Ha logrado ser 3 veces el mejor defensor de la NBA en la temporada 2009-2011. Siendo novato, consiguió estar en el mejor quinteto de Rockies, además de ser el ganador del concurso de mates de la NBA, en el cual por la originalidad de uno de sus mates se ganó el apodo de Superman. Líder en la NBA en rebotes totales en 2006, es el jugador más joven en anotar más de 20 puntos y capturar más de 20 rebotes en un partido. Es el jugador más joven en alcanzar los 3.000 rebotes en la NBA con tan solo 21 años y 343 días. Es el jugador más alto de la historia en ganar un concurso de mates, campeón del concurso de mates del All-Star de New Orleans de 2008, haciendo una de las mejores actuaciones de los últimos años, incluyendo un mate vestido con una capa de Superman llegando a su cabeza por encima del aro. 3 veces fue el mejor defensor de la NBA en los años 2009, 2010 y 2011. Howard tenía una carrera de la escuela secundaria excepcional en la Academia del Cristiano de Atlanta Sudoeste. Decidió renunciar al colegio y entró en la NBA de 2004 y fue seleccionado primero en general por los Orlando Magic. Antes de que se reclutara en 2004, Howard dijo que quiso usar su carrera de la NBA y su fe cristiana para levantar el nombre de Dios dentro de la liga y en todo el mundo. En noviembre del año 2009, se llamó a uno de los 10 finalistas de los premios de Jefferson por el servicio público, que concede a atletas por su trabajo caritativo. En un torneo pegó una etiqueta adhesiva. Esta mostró una imagen de su propia cara de sonrisa con un escrito: "Todo lo puedo a través de Cristo". Este excelente profesional deportista obviamente aprovecha su fama y sus conquistas para obviamente dar a conocer a Dios y obviamente dar caridad a quienes más lo necesitan. Excelente, me encanta. Es la primera vez que yo escucho acerca de este deportista cristiano. Y vos sabés que nació, eso que te decía Víctor durante el material, nació el día siguiente de mi cumpleaños. Así que debe tener carácter más o menos parecido. Y con lo referente al Ministerio Deportivo del Paraguay, obviamente van a recorrer Sudamérica y también van a venir deportistas de Australia y Nueva Zelanda. Obviamente hay una gran barrera del idioma, pero obviamente se une con el amor a Cristo. Y excelente la propuesta de poder aprovechar sobre todo la temporada de verano, donde están los jóvenes, está la gente deseosa de hacer actividades deportivas y poder condensar todo eso también y aprovechar para hablar acerca de la palabra de Dios. Así interesante, entonces. Súper interesante la propuesta. Vamos a hacer una pausa, Gracias, Belén, Víctor. y seguimos con más Noticiero Cristiano. Excelente. Iglesia Más que Vencedores organiza su Congreso Familiar 2012 con el objetivo de poder sanar a los pilares de la familia. Estamos hablando del padre y de la madre y de esa manera poder lograr una unión con Cristo Jesús en medio, por supuesto. A continuación conoceremos más detalles acerca de esta interesante actividad. La salida de emergencia es el nombre del Congreso Familiar 2012, que contará con la presencia internacional de los conferencistas Guillermo y Milagros Aguayo. El tema principal es buscar que los hogares pongan su mirada al cielo y busquen a Dios con todo su corazón. Los pastores auxiliares de la Iglesia Más que Vencedores, Pastor Vicente Mesa y Pastora Luz Marina Román de Mesa, nos hablan al respecto. La finalidad del Congreso es, obviamente, por todo el contexto social que atravesamos, que también conocemos, ¿verdad?, a través del Ministerio de Consejería, donde podemos ver las problemáticas que todos los hogares están atravesando por los distintos factores que se presentan, que hacen que nuestros niños se encuentren desorientados, porque nosotros también nos encontramos desorientados porque fuimos arrastrados, ¿verdad?, por la corriente
del sistema, ¿verdad? Del mundo en el que vivimos. El pastor Vicente Mesa nos asegura que este congreso no solamente es para aquellos matrimonios que se encuentran en situaciones adversas, sino también para quienes se encuentran en un buen estado y desean alcanzar una cultura preventiva ante posibles desavenencias, además de ayudar a otras personas. Pedimos que el Señor esté presente trayendo sanidad sobre no solamente los matrimonios, porque son la base y el sustento de los hogares, papá y mamá sanos, hijos sanos, sino también que los niños ya comiencen a experimentar, ¿verdad?, victorias, los jóvenes también comiencen a experimentar victorias y de repente ya no tengan que sufrir los errores que sufrieron sus padres. El Congreso Familiar 2012 se realizará en la iglesia Más que Vencedores, Rodó 198, casi Avenida Mariscal López, y tendrá inicio el jueves 1 de noviembre hasta el sábado 3 de noviembre. Puede llamar acá en la iglesia al 202-714, también puede entrar en el Facebook de Más que Vencedores para inscribirse y es cupo limitado. Así, yo les animo para que ya se inscriban, es gratuita y realmente tenemos que aprovechar y venir a para ser bendecidos, ¿verdad?, por esta pareja que está viniendo, para que podamos nosotros dar después esta bendición, ¿verdad?, a otras familias. Y quiero invitarte a que puedas formar parte de nuestra comunidad en Facebook, Noticiero Cristiano, y allí podrás enterarte de todas las informaciones que durante la semana se actualizan acerca de actividades que realizan las iglesias y ministerios y puedan ser provechosas para tu vida. Igualmente queremos invitarte a que puedas participar con nosotros, por supuesto, viendo, reviviendo todo lo que tiene que ver con el Noticiero Cristiano, porque cada lunes se levanta allí el programa y podés revivir todas aquellas informaciones que fueron de tu interés y, por supuesto, compartirlo también con tus amigos. Así que Noticiero Cristiano en el Facebook, seguimos, que ahí te esperamos. A continuación vamos a hablar acerca de un ministerio de gran impacto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estamos hablando de TV Sion Satelital, que recientemente cumplió un aniversario de trabajo y de llevar bendición a familias. FM Sion y TV Sion es un emprendimiento que nace con el objetivo de que el mundo conozca a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Hace 15 años, cuando empieza con la radio, la misión era ser el eje de unidad para las iglesias. Hoy, después de un largo camino y metas cumplidas, el evangelista Víctor Panarero, director de la FM y del canal, nos comenta acerca de los nuevos desafíos. Hemos entendido que todos los medios de comunicación hay que usarlos. Es lo que Dios nos ha dado en este tiempo. FM Sion es retransmitida por una red de radios donde se encuentran más de 60 ministerios que trabajan unidos con un solo propósito. Un éxito impresionante. Nos hemos convertido en una de las radios más escuchadas de Buenos Aires, especialmente en la zona sur, que estamos ahí en la zona de Quilmes Oeste. Somos líderes y hace un año empezamos con televisión. Así que ya vamos a cumplir el primer año en televisión y realmente estamos muy felices por los logros que estamos teniendo. TV Sion Satelital es un canal dirigido a las familias como base de la sociedad y de la iglesia. La programación cuenta con programas infantiles, dibujos animados con historias bíblicas, videoclips musicales de todos los géneros, contenido para mujeres y hombres, películas, series, documentales, por supuesto todos con un enfoque cristocéntrico. Porque he entendido que donde yo no voy a llegar como evangelista a una campaña a predicar, puedo llegar a través de la señal, puedo llegar a través de la televisión. Por ahí alguien no me va a abrir la puerta de su casa y no va a recibir un folleto, pero va a prender la televisión o va a prender la radio y en una necesidad se va a salvar y va a ser transformado. Por último, el pastor nos llama a una reflexión para poder transformar y bendecir muchas vidas. Mi consejo para los jóvenes, estamos en el tiempo de tomar todos los medios. Tenemos que usar todo lo que tenemos para predicar el Evangelio. Y el Festival Fe para la Familia, que tuvo lugar en el Chaco y contó con la presencia del pastor guatemalteco Mariano y Micaela Riscaché, fue de gran bendición para las familias de la zona. A continuación, los detalles. En las fechas previas al encuentro evangelístico, los pastores guatemaltecos estuvieron realizando seminarios para pastores y líderes de la zona. Pero el programa evangelístico de mayor concurrencia se llevó a cabo a 3 kilómetros de Lolita.
en la comunidad indígena en el local de la cancha del Club Nueva Vida, en donde llegaron unas 6.500 personas aproximadamente por noche, durante 3 días, entre indígenas, latinos y menonitas. Para el traslado de las personas se utilizaron todos los medios posibles: tractores, camiones, camionetas, motos, etc. El pastor Riscaché durante varios fragmentos de su mensaje contó de su testimonio de cómo ellos también, siendo un pueblo indígena, pudieron salir adelante buscando a Dios y renunciando al pecado. Dios usó la vida de los pastores guatemaltecos para transmitir esperanza a miles de familias, pastores y a muchos líderes que viven en la miseria espiritual y económica, desafiando a aquellos que quieran un cambio y una transformación en sus vidas, familias, comunidades e iglesia. Se estima que durante las 3 noches de impacto evangelístico, unas 700 personas accedieron y tomaron el desafío de seguir a Cristo y permitir que Él los transforme. A lo largo de los días, en cada término del compartir de la palabra, se oró por los enfermos, en donde ocurrieron milagros de sanidad para la gloria del Señor. El equipo de Jesús Responde al Mundo de Hoy acompañó durante los preparativos previos, enviando al pastor Alfredo Miranda para contactar con los pastores y líderes indígenas y menonitas, a fin de llevar a cabo juntos la organización. En la última semana de los preparativos, el equipo de Jesús Responde al Mundo de Hoy envió su equipo técnico de sonido, intercesores y otros coordinadores a fin de fortalecer los programas a ser realizados. Y queremos agradecer a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Si querés comunicarte con nuestra producción, enviarnos tus mensajes, si querés también contarnos acerca de las actividades que realizan con tu iglesia, podés hacerlo a través de este correo electrónico, comunicarte con nuestra producción y nosotros seguro con gusto estaremos también dando a conocer acerca de esas actividades que ustedes realizan. Así que ya sabes, noticierocristiano@redguaraní.com.py. A la vuelta de la pausa les presentaremos más informaciones, así que no se vayan que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y vamos a establecer un contacto ahora con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, quienes ya están en algún punto de la ciudad y hoy día nos traen una nueva historia de emprendimiento y fe. Buenos días, seguimos disfrutando de historias de emprendimiento y fe. Hoy conoceremos a Bernardo. Y para esto nos hemos trasladado a la ciudad de Limpio. Vamos a conocer su historia. Bernardo Grosling es copastor del Centro Familiar de Adoración de la ciudad de Limpio y empresario en el rubro electrodomésticos. En esta oportunidad nos relata cómo conoció a Cristo. Tuve 3 accidentes automovilísticos en un mes. Llevaba una vida realmente mala. En medio de ese accidente, realmente, aunque la gente pueda decir eso será falso, será alucinaciones, yo escuché la voz del Señor llamándome, que tenía algo mejor para mí. Y fue así como tuve la primera experiencia, tipo Pablo. La palabra de Dios dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Nos cuenta cómo empezó su negocio. Fue por fe. O sea, una persona un día me pidió un artículo, fui a comprar, de acuerdo a una plantilla que tenía. Entonces ahí donde Dios comenzó a darme una curiosidad de acuerdo a este rubro. Y comencé a indagar, a hablar con personas. Hubieron personas que abrieron las puertas. Gente inclusive que no conocía la palabra de Dios, comenzó a darme crédito sin pedirme un dinero, ¿verdad? Y comenzó a Dios darme la sabiduría y el entendimiento, porque si veo los recursos hoy no te puedo explicar mentalmente cómo he generado. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Cuando dejamos las cosas en manos de Dios y confiamos en su plan, no hay motivo para temer. El primer punto fue creer en la palabra, firme y claro que está en Ageo, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor de la primera y por sobre todo habrá paz. Entregarle a Jesucristo el señorío en nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando el corazón es engañoso y Dios lo conoce y uno no quiere entregar el corazón al que le pertenece, comienzan a entrar las ideas que el mundo hoy nos ofrece. El sistema corrompido que está en la sociedad nos ofrece sistemas fáciles para crecer económicamente.
pero nosotros creímos realmente en que Dios iba a suplir esa necesidad, ¿verdad? Inclusive nos dio el nombre Hogar Zoe, que significa plenitud de vida eterna. Esa es la plenitud que nos ofrece. Y también personas, recursos humanos, que son siervos y siervas temerosas de Dios, que son honestos, ¿verdad? Y me han ayudado a llevar este emprendimiento que es de Dios para la sociedad. Y Dios está cumpliendo en su vida una de sus promesas. Yo te tendré a vos bien, dijo el Señor, yo te bendeciré grandemente, pero en cada papel que salga de tu oficina debe estar plasmado una promesa de fe. Esa fue la clave. Entonces fuimos obedientes, creímos y aquí está. Cosas que ojo no vio ni vio yo, Dios nos ha mostrado. Nos comparte uno de los anhelos en su vida espiritual. Creemos que en un corto tiempo Dios ya nos va a utilizar para predicar en las naciones y pondrá una persona conforme al corazón de Dios para administrar este lugar. Finalmente, brinda un mensaje de esperanza. Yo les animo en este tiempo a poner la piedra angular, la piedra que todo ser humano necesita, que es Cristo. Ahí comienza la base para que toda sociedad pueda crecer. Entonces les animo a ustedes que están escuchando y viendo que con Dios todo es posible. Bernardo se sigue sorprendiendo de todas las cosas que Dios le da cada día. Sigue con esa expectativa, confiando en las promesas de Dios, porque en el tiempo de Dios las cosas son perfectas. Dios te bendiga. Te agradecemos por acompañarnos cada domingo. La próxima historia puede ser vos. Bendiciones. Y sin duda este tipo de historias son las que nos animan y nos llenan de fe. A continuación queremos presentar a la ganadora, en este caso, de nuestra consigna. Se trata de Magdalena Osuna, con la terminación de cédula 466. Ella se lleva una Biblia cortesía de Reflexión, Música y Libros. Así que muchísimas gracias también a todas las personas por participar de esta consigna y estén atentos porque también estaremos lanzando otras consignas en la semana para que ustedes también puedan participar. De esta manera queremos poner punto final a nuestra tarea informativa de la fecha y agradecerles a todos ustedes por estar ahí domingo tras domingo del otro lado de la pantalla compartiendo con nosotros esto que es Noticiero Cristiano. Quiero aprovechar en este momento e invitarte a que puedas ir con toda tu familia a una iglesia, seguro hay una cerca de tu barrio donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces. Extraordinario Dios. Extraordinario amor me llamó, escuché tu voz. Dios de propósitos, Dios de llamados, hoy entregamos nuestro corazón. Usa mi vida para tu gloria. Te doy mis días hasta el último aliento te daré. Extraordinario Dios. Tu voz, extraordinario Rey, me vistes de poder, correré, volaré como el águila. Dios de propósitos, Dios de llamados,